Bueno, señores, arrancamos después de este parón. Hemos tenido una sección de marketing muy potente con Alejandro Guerrero y con Víctor Conde, y hemos pasado, como les hemos anunciado, pues a un área muy jurídica. Y ahora mismo en esta mesa tengo a los Champions League de la responsabilidad en España. Lo que pasa es que son dos buenos amigos, pero es que son la Champions League. Y bueno, pues les he dicho, veniros, porque entre la responsabilidad civil que lleva Fernando Fanego y el compliance o la responsabilidad penal que lleva Beatriz Saura, pues se puede hablar mucho y sobre todo pues advertir a los empresarios de cosas que nos pueden salir muy caras o muy desagradables si tenemos que ir a temas penales. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias, Roberto. Bien hallado. Bienvenida, Beatriz. Fer. Muchas gracias, don Roberto, por estar aquí y por invitarme. Bueno, con este señor, si estoy aquí hoy sentado, porque hace 2 años se nos ocurrió, oye, ¿por qué no ponemos un programa de radio? Y bueno, Sí, pues claro. tú ya salías mucho en las cadenas de televisión y bueno, pues oye, ya que estamos dándole fuerte, digo, pues vente por aquí. Pues muchísimas gracias, Roberto, es un placer, digo, por supuesto, porque nunca hemos dejado de tener contacto y seguiremos ahí. Y bueno, y es un apéndice más de nuestra profesión, como bien mi compañera sabe, pues de gustarnos el transmitir y por lo menos el dar el conocimiento a las personas de lo poco que sabemos o mucho, en el caso de Beatriz. Bueno, chicos, ¿quién es Beatriz Saura para el público que nos escucha? ¿Quién es Beatriz Saura? Bueno, soy abogada y me he especializado en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas físicas hasta que en 2010 y sobre todo en 2015 ya empezaron a tener responsabilidad penal las personas jurídicas. Entonces ahí todo ese tipo de delitos pues, económicos y de otro ámbito ya pueden cometerlo también las empresas. Entonces era un campo nuevo muy interesante en el que me he especializado y sobre todo en los canales de denuncias y todo lo que tiene que ver pues eso, con esa responsabilidad penal de la empresa y con la prevención para evitar pues eso, las consecuencias penales y bueno, y la responsabilidad civil derivada de que la empresa cometa el delito, porque claro, si una empresa, y bueno, de esto sabe más Fernando, tiene responsabilidad civil, pues derivada de cualquier cosa irregular que se haga, es subsidiaria si lo hace un trabajador, pero si pasa a tener responsabilidad penal, ya eso cambia y ya es responsabilidad civil directa, con lo cual estamos con la pena por el delito y la responsabilidad civil que ya sube un escalón. O sea, hay que tomar medidas y tampoco son tan complicadas. Hay que tomarlas, pero hay que tomarlas. Sí, sí, merece la pena. Y don Fernando, ¿quién es Fernando Fanego? Bueno, pues lo mío es fácil, abogado, ejerciente, amo lo que hago, que es a lo que me dedico y sobre todo a lo que me he dedicado dentro de lo que es el área del derecho. La actividad mía es en la responsabilidad civil, como bien has dicho, y desde que empecé a ejercer pues siempre he hecho lo mismo. No soy una persona que tenga mucha capacidad para poder absorber otro tipo de campos como otros profesionales que a lo mejor son mucho más capacitados para absorber otro tipo de áreas para poder trabajar. Yo me dediqué desde el inicio a la responsabilidad civil ya con las negligencias médicas, como mi trabajo de investigación fue en la facultad, en la Allende de los Mares, cuando lo hice, y la verdad es que estoy encantado y muy contento con lo que hago y el trabajo que ejecuto todos los días. Chicos, voy a lanzar una pregunta a los dos. Los españoles, yo siempre lo digo, no somos muy dados a prevenir. Nos falta algo de previsión para evitar problemas como pueden ser la responsabilidad civil o un problema más grave como es la penal, que puede derivar en causas de cárcel. Sí, pero es que yo no creo que sea cuestión de falta de voluntad y que los españoles seamos más dejados que en otros países. Yo creo que muchas veces es falta de información. Es verdad que hay muchas normas y cada vez más y que es muy difícil tener un control de todo lo que hay, pero sí que hay que preguntar, enterarse, buscar especialistas que te expliquen cómo hacen las cosas y cómo se deben hacer. Porque a mí lo que me pasa muchas veces cuando voy a una empresa es que pregunto, ¿hay algo que de cara a hacer un programa en el que prevenir los riesgos, detectar en qué áreas se cometen y bueno, y ver qué medios se adoptan para evitar que esto pase? Y muchas veces preguntar, ¿hay algo que tengas duda, que no tengas claro si se está haciendo del todo bien? Y muchas veces ahí te dicen cosas que dices, sí, efectivamente esto está mal hecho, pero les suena, piensan que a lo mejor. Entonces yo creo que más que falta de voluntad, que yo creo que en España en general la gente es buena y tiene ánimo de cumplir, es muchas veces falta de información, y a veces teniendo la información no necesitas de esa
desarrollar un sistema muy complejo, solo con saber esto no se puede hacer, o sea que a veces con una formación ya ganas mucho. Fer. Sobre el tema de lo que apuntaba mi ilustre compañera, Beatriz, yo creo que sobre todo hay un desconocimiento, creo que grande, y para tus televidentes les va a venir muy bien la diferenciación entre la legitimación y la capacidad, es decir, la capacidad que tiene cualquier persona en absorber cualquier tipo de derecho o obligación. Eso es lo que se dedica más o menos, en resumidas cuentas, lo que es tener capacidad para ser parte en un procedimiento, ¿no? Sobre todo judicial. En el caso, por ejemplo, de responsabilidad civil, hay que diferenciar dos que en nuestra legislación está muy bien diferenciada, que es la responsabilidad penal, que es la que Beatriz Saura es una más que expertise, ¿sabes? Tenemos la suerte de poder contar con ella, y luego la responsabilidad civil derivada. En todo procedimiento penal, hasta incluso, hay una pieza separada de responsabilidad civil, es decir, que de alguna forma se acometen los artículos del Código Civil, aunque no es la misma jurisdicción, pero que sí que te los lleva a decir en la responsabilidad derivada de los daños que produces. Entonces, con lo cual, hoy día, digo, la situación y sobre todo en el momento en el que vivimos puntualmente, sí que se ha puesto o ha sido necesario regular esa responsabilidad que de alguna forma no se enturbiaba, pero como bien Beatriz sabe, había otro tipo de mecanismos en la vía civil para tratar de entrar dentro de lo que es el órgano de administración de una sociedad a través del levantamiento, la teoría del levantamiento del velo social, para poder saber realmente si había habido encubierto algún tipo de fraude o un perjuicio en fraude de terceros, ¿no? No deja de ser responsabilidad civil, es decir, yo la que me dedico principalmente es la contractual, la del artículo 1902 y 1903 y del Código Civil. Es importantísimo, yo creo que la mía ya es muy antigua porque tanto el 2 como el 3, 1902-1903, hablan sobre la responsabilidad, tanto uno de los cuando es contractual, extracontractual, y la responsabilidad civil respecto de terceros de los que dependen de ti, ¿vale? También alcanza hasta el 1905. En el caso de Beatriz es muchísimo más interesante porque ahora mismo se han utilizado, no ahora, sino se ha tenido que regular sí o sí, este tipo de responsabilidad que estaba más o menos enturbiada o velada, ¿sabes?, detrás de una figura que es la personalidad jurídica, sí, ¿sabes?, de las empresas, que era como si dijéramos, mire usted, mi sociedad es una responsabilidad civil, de una responsabilidad civil relativa, es responsabilidad mercantil, y sobre todo responsabilidad civil, y además es limitada, como sociedad que es necesario, era necesario regularlo. De hecho tan novedoso que en la radio no hace mucho nos hablabas de esta directiva whistleblowing, ¿no? Que era algo totalmente novedoso. Es ¿no? que ya el compliance fue como una cosa que se hizo desde una reforma legal, y no era en sí obligatorio, sino que es como un derecho premial, es decir, la ley lo que te dice es su empresa a partir de ahora puede cometer un delito. Claro, no va a ir a la cárcel, hay otras penas, te ponen una multa, te prohíben la actividad, te cierran los locales, son otras cosas. Pero a partir de aquí, si usted adopta una serie de medidas, lo que es el compliance, y además te especifica determinadas cosas que hay que tener, pues un canal de denuncias, una oficina de cumplimiento que vigile el modelo, una serie de cosas adaptadas al tamaño de la compañía, pues si usted tiene esto y pese a ello se comete un delito corporativo, vamos a poder aplicarle en el juzgado un atenuante o una eximente, pero no era obligatorio. Sin embargo, la tendencia es que el compliance vaya a más. Y ahora mismo, como muy bien has dicho, la directiva Whistleblowing, la 1937 de 2019 de la Unión Europea, establece los canales de denuncias que van a ser obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores. Pero es que además van a ser obligatorios, y son ya, porque es que ya es aplicable para toda la administración. Pero lo más importante ni siquiera es eso. Lo más importante es que se llama whistleblowing porque protege al denunciante. El whistleblowing es el denunciante, que sopla al oído. Entonces hay una serie de derechos que se reconocen para que no pase lo que ha venido pasando hasta ahora, que mucha gente, una vez que ha comunicado pues eso, que se había producido una irregularidad de mayor o menor gravedad, en ese momento su carrera se ha terminado, les han echado de la empresa. Claro. Entonces ahora esta directiva lo que quiere es proteger a esas personas y promocionar, impulsar el tema de las denuncias. ¿Por qué? Pues porque se recupera mucho dinero de delitos a través de esas denuncias. Entonces, claro, los gobiernos se han dado cuenta y han dicho, hay que establecer estos modelos. Entonces ya la directiva whistleblowing no es obligatorio el canal de denunciar.
En blanqueo de capitales el canal de denuncias es obligatorio, pero también en los protocolos de acoso también es obligatorio tener un canal de denuncias. En esos casos es una sanción administrativa. En el compliance no, en el compliance es para que te den un atenuante o un eximente. Pero esto que estamos así tratando y que mucha gente dirá, mira, esto es como los riesgos laborales, y es que es así. En su momento, los que ya tenemos una edad, recordamos que decíamos, va, esto es una moda, que nunca se va a hacer ni caso y esto no va a ninguna parte. A ver qué empresa tiene hoy, no sé cuántos años después, se atreve a no tener un PRL, ¿no? Claro. Entonces, el compliance, vamos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es un sistema cómodo para los legisladores y para el gobierno y para el Estado, el que tú te autorregules y te controles. Pero sobre todo es importante y bueno para ti, porque si tú como empresario sabes que en tu empresa, en tu organización se está produciendo una irregularidad, puedes pararla, puedes adoptar medidas pues para los perjuicios, los daños que se estén causando, que esto está Fernando un montón, pero si no te enteras, si te enteras por la prensa o porque te citan para ir al juzgado, en ese caso arrancamos con muy malas condiciones. Oye, estoy pensando en lo que has comentado. Ha habido muchos casos en los cuales la gente haya denunciado alguna irregularidad en su empresa y se haya tenido que ver presionado a abandonar la empresa posteriormente. Que le despiden, hay muchos directamente. Casos. Sí, hay muchos que y jurídicamente aquí en España no ha habido manera de sí, bueno, ellos han ido a sus juicios y han hecho sus reclamaciones y demás. Depende de que otra de las cosas que hace la directiva whistleblowing es invertir la carga de la prueba. Es decir, hasta ahora, si yo denuncio y mi empresa me despide, yo tenía que denunciar que me estaban despidiendo, que esa represalia era como consecuencia de mi denuncia. Claro, ahora se invierte la carga de la prueba y desde el 18 de diciembre es la empresa la que tiene que demostrar que no me está despidiendo por haber presentado la denuncia, sino por cualquier otro motivo. O sea, es que da derecho a abogados de oficio, da derecho a psicólogos, o sea, esta directiva es una protección absoluta. Por tanto, los empresarios tienen que tener cuidado, porque ahora mismo todos los trabajadores, todo su entorno está protegido, porque aunque no se haya traspuesto la directiva, en lo que beneficia a las personas sí que es de aplicación. Por tanto, cualquier trabajador que presente una denuncia va a tener esta protección. La directiva dice que se prefiere la denuncia interna, pero si tú no tienes, para la protección pero si tú no tienes un canal que tenga imparcialidad y a través del cual tú puedas comunicar esto directamente a la empresa, te puedes ir a la denuncia externa, es decir, a Hacienda, a la CNMC, a la CNMV, que tienen canales externos para estas cosas, o te puedes ir a la prensa y tienes toda la protección, con lo cual ahora mismo tenemos una protección absoluta para presentar las denuncias y un montón de empresas sin canales de denuncias. Claro. No es buena idea. No es buena idea. Fernando, ¿qué tipo de responsabilidades civiles ves tú más a menudo en el ámbito del empresario? Bueno, en el ámbito empresario, sobre todo, una de las que es primordial y sobre todo por la novedad, es la que estaba apuntando ahora mismo Beatriz Aura, ¿no? Sobre todo porque, aparte de ser necesaria, marca un hito, un antes y un después sobre no todo lo que se refugia detrás de un CIF, es decir, de un código de identificación fiscal, ¿sabes? Puede suponer decir como la salvaguarda de los empresarios o de los administradores. Todo conlleva una responsabilidad y sobre todo porque también ha servido de acicate como una salvaguarda de la garantía y decir, bueno, que las cosas se están haciendo bien. Es decir, una empresa que se somete a este tipo de cuidado y vigilancia, sobre todo ya no por el tema penal, sino por el tema de la calidad del servicio que preste la empresa o la compañía, yo creo que es una garantía con respecto a terceros, es decir, porque se está llevando por unos cauces que realmente tienen que hacerse, ¿no? Y esto creo que es importantísimo. La responsabilidad civil, desde que nacemos, desde que prácticamente nos despertamos por la mañana, todo conlleva una serie de obligaciones con las que nadie repara en decir si esto voy a ser responsable o yo no. En una sociedad, pues en el caso, por ejemplo, de las mercantiles, igual que la responsabilidad penal del empresario en el sentido de que tenga una especie de un vía crucis de que tenga que cumplir la sociedad, lo primero como garantía frente a terceros, sino también como garantía, digo, del servicio que presta la empresa. También
está la responsabilidad del empresario o de la sociedad con respecto a terceros de los daños que comete. Es decir, una cosa es la responsabilidad penal por fraudes o tipos de delito, o sea, que está concretamente ya descrito, es decir, de lo que comete gente que trabaja dentro de una organización y que se refugia como digo yo, en un código de identificación fiscal. La empresa también tiene responsabilidad con respecto a los hechos que hace o el trabajo, el campo en el que ejercita tu actividad profesional o económica. Entonces, con lo cual, por supuesto, también, como bien sabe Beatriz, pues todas las empresas están obligadas a cumplir, aparte de lógicamente, la prevención de riesgo laboral, ¿sabes?, con respecto a la actividad que hace o acomete, la responsabilidad civil de la sociedad, es decir, cuando se comete un error, o sea, cuando se comete un daño o produces un daño, un perjuicio a un tercero en el ejercicio de tu actividad, con lo cual es obligatorio, como cualquier empresa o autónomo que ejerza esa actividad y se dé de alta, el tener una póliza de responsabilidad civil que cubra esos riesgos, que tenga la cobertura suficiente para cubrir esos riesgos en concreto en la actividad. Que no es lo mismo una póliza de responsabilidad civil, por ejemplo, de un abogado, un profesional por cuenta propia, como en nuestro caso. Yo la tengo muy elevada porque a lo mejor llevo cosas en el despacho, llevamos cosas que lo que es el riesgo del perjuicio que pudiera causar, mi mala praxis, pues supone un perjuicio muy elevado. Con lo cual decir, pero toda empresa, da igual que sea una frutería, sea una empresa dedicada al marketing o una gran compañía, lógicamente tiene que tener suscritas las políticas de responsabilidad civil que cubran eso. Eso fue la causa por la cual Fernando y yo nos conocimos, pues porque él me dio la tarjeta y yo vi que pertenecías a la sección de Derecho de Seguros y de Responsabilidad Civil. Y bueno, dije, ostras, del mundo del seguro, ¿valoramos poco o valoramos mal la responsabilidad civil en la cual podemos incurrir en nuestro día? Muchas veces no tenemos póliza y a lo mejor cuando tenemos póliza quizás, oye, ponme el precio más baratito y a lo mejor la indemnización a la cual tengo cobertura se queda muy por debajo de lo que me puedo encontrar luego. Mira, estamos hartos de ver ese tipo de ejemplos y además yo creo que te lo voy a, de alguna forma, para tus televidentes te voy a significar de una forma muy sencilla, muy clara. Te voy a poner dos ejemplos. Además, los dos ejemplos, bueno, son fruto del huerto de uno propio. Uno de ellos es uno de los artículos que escribí hace mucho tiempo, que lo podéis encontrar por ahí, que es la responsabilidad de Don Pantuflo con respecto a Zipizape. Es decir, nadie se piensa, es decir, lo que se puede meter una persona de buena fe, es decir, Don Pantuflo, el tebeo, sí, que dice ese guiñol, ¿sabes?, de alguna forma para representar el buen padre de familia, ¿no?, lo que conocemos como buen padre de familia dentro del mundo del derecho, ¿sabes?, decir, bueno, pues está a gusto y tal, con respecto a las fechorías que hacían sus hijos. Claro, responsable civilmente es el padre, de un menor es el padre, con lo cual, lógicamente, pues tiene que responder de todas las, como todos hemos leído los tebeos de Zipizape, de todas las tropelías que hacían los niños y demás, pues siempre el padre que tenía que pagar los platos rotos. Claro. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que nunca ponderamos bien el daño hasta que no nos encontramos con él. Para eso precisamente está, es decir, porque el consejo que puede dar cualquier persona que ha sufrido o ha tenido cualquier tipo de percance, muchas veces se ha visto abocado a tener que decir, bueno, tengo que recurrir a un abogado o a cualquier tipo de medio o sustento, porque claro, hacer frente a una responsabilidad en la que tú eres declaradamente responsable de ello, por eso existe dentro del mundo del civil, existe el responsable civil directo y subsidiario, porque siempre hay alguien que es el primero que paga el pato y luego en su lugar, en el caso de que en su defecto el primero no pueda cumplir, el segundo cumpla con las obligaciones que tiene. Nunca ponderamos bien esto y mi consejo de cara a cualquier persona es que no esperen a que venga el problema, sino que no es poner la tirita antes de la herida, sino sí que de alguna forma sepan en qué farmacia tienen que comprar la tirita. No es mala idea, buscar una buena farmacia, por lo menos situarla para comprar la tirita. Beatriz, ¿es posible que a lo mejor si la gente piensa, bueno, en el peor de los casos cierran mi empresa, que no valoremos todos los riesgos penales? ¿O lo valoremos menor de lo que puede suponer? Hombre, si te da igual si partimos de una persona que le da igual que le cierren la empresa, ya no necesita nada porque le da igual. Entonces, el compliance es para gente que quiere que su empresa funcione, que tener una empresa ética, tener unos clientes que valoran la ética, o sea,
no sé, es como si metes la ecología, pues hay gente que valora que un producto se haga, pues eso, sin un impacto medioambiental importante o el mínimo posible. Hay gente que valora eso. Yo creo que la tendencia es la gente de la trampa, del pelotazo y todo eso, esa gente se va a ir quedando fuera antes o después, y la gente que va a permanecer en el mercado va a ser la gente que hace las cosas bien y que toma las medidas y que procura evitar que pues eso, que se produzcan irregularidades y que se produzcan y que se causen daños. Bueno, puedo tener un seguro que me lo paga, pero mejor no lo hago, ¿no? Mejor evitar que esto se produzca. Claro. Entonces, bueno, pues puedo tener un buen abogado que me defienda, pero no va a ser mejor que en vez de que tenga que yo defenderte en un penal, hagamos las medidas y nos ahorramos el penal, el perjuicio, porque muchas veces estamos pensando en el perjuicio, el delito que te pueden imponer. Pero la imagen corporativa, ¿cómo se queda? Si sale en prensa, eso ya no se recupera. Es que me han sobreseído, no he llegado ni a sentarme en el banquillo. Me da igual, la gente no hila tan fino, no hilamos tan fino. Vivimos en un mundo muy rápido de impactos en ese momento. Ahora mismo cualquier cosa digital sale en redes sociales y te ha hundido el negocio. Claro, y llega todo el mundo. Y todos tenemos en la cabeza ahora mismo bancos y empresas importantes que han sido imputadas. Algunas han sido sobreseídas. ¿Podríamos decir cuáles son las que siguen imputadas? No, al final se te queda con las que están imputadas. Entonces hay que tener ese cuidado también y procurar pues que no se llegue a esa situación. Yo creo que debemos de meterlos en un paquete de responsabilidad social corporativa. Oiga, mire usted, ponerlo bien en las redes sociales de que yo he acometido todas las medidas posibles para que desde el punto de vista del compliance pues lo tenga cubierto, efectivamente. Claro, pero lo que hay que hacer es empezar, porque muchas veces te dicen, es que ya está, mucha gente piensa, ya estáis los abogados con vuestros rollos e inventando las cosas. Y primero las normas no las inventamos los abogados, las hacen nuestros legisladores a los que hemos votado entre todos, con lo cual son ellos los que deciden, los hemos puesto ahí. Vale, pues nosotros lo que te podemos decir es, si tenemos esta ley y tu empresa tiene estos riesgos, adopta medidas. Entonces muchas veces me dicen, es que claro, eso cuesta dinero. Hombre, es que si yo trabajo horas, también tengo que cobrarlas igual que las cobras tú. Entonces vamos a escalar el modelo, vamos a empezar poco a poco y vamos a ir buscando cómo lo podemos hacer para que sea, pues eso, lo más acorde con tus necesidades, no hacer modelos desproporcionados, pero tampoco dejar de hacer nada por eso. Entonces, por ejemplo, lo de los canales de denuncia. Mira, es que yo tengo una empresa pequeña y no, vamos a ver, ¿no puedes poner un email para que alguien pueda denunciar? Eso seguro que tienes email, pues pones uno más que sea para el canal de denuncia y que tu asesor o que alguien lo pueda, que puedes hacer algo más, pues vamos a poner un software en la intranet o vamos a ir a por una app o vamos a ir mejorando el modelo, pero no me digas no voy a hacer nada, dentro de lo posible haz algo, tienes formación, hay formaciones que están financiadas dentro de la cantidad que se paga por los trabajadores y tal, pues oye, de esa formación, hazles algo de compliance y es cuestión de saber que esto existe e ir orientándote. Te puedes gastar más o menos. Las grandes empresas tienen equipos y se gastan muchísimo, por algo será, porque tontos no son. Claro, entonces mira, es que las grandes este tema no lo atienden. No. Las grandes empresas tienen equipos y tienen una parte para la parte económica, financiera, que es el blanqueo de capitales, todo para el tema medioambiental, por si hay impacto, o sea, tienen de todo. Claro. Por algo será. Entonces, adaptemos la medida a nuestro tamaño, porque claro, si yo tengo un despacho, impacto medioambiental es muy difícil que produzca, pero a lo mejor puedo tener otros problemas, pues vamos a ver en este ámbito en el que yo puedo tener un problema, qué medidas puedo tomar para que no se produzca. Sí, a mí profesionalmente siempre me ha pasado esa respuesta de, bueno, estas soluciones que tú me estás contando es para grandes empresas. Digo, bueno, pues si hablo lo que yo implemento son exenciones fiscales, bueno, la ley es para todos igual. Es que es casi para todos, entonces tú a tu y tamaño... verdad, efectivamente, simplemente aprovecha de que hay una legislación, de que, bueno, que al final tienes que cumplirla y ya está. Claro. Y ya duermes tranquilo. El objeto de la sociedad no tiene por qué... Es decir, que es indistinto, es decir, da igual que sea el objeto de una sociedad la telefonía o yo que sé, o la venta de carne, de carne, ahora que está de moda el filetón o el chuletón. Pues oye chicos, si tuvierais que dar un consejo así con una frase a los empresarios, por esa experiencia que tenéis y que sabéis que efectivamente lo necesitan, ¿qué consejo le daríais?
en una frase. Sí, bueno, en una frase sí soy capaz, pero yo lo que diría es que es mucho más caro tener que afrontar las consecuencias de un delito o de un daño causado sin voluntad por falta de control que contar con un profesional especializado que te lo sepa gestionar, que te oriente y luego tú decides. O sea, el profesional te dirá, esto es lo que hay, es como cuando vas al Corte Inglés, ¿qué quiere usted? ¿Una tele de 300 euros o de 3.000? Nos tenemos de todo tipo. Claro, pues según su tamaño, según su casa, según si va a ver fútbol o lo va a utilizar, pues hay que buscar algo adecuado. ¿Y tú, Fer, qué dirías? Pues sobre todo porque, como he dicho antes y antes me hacía referencia, sobre todo desde que nos levantamos creamos riesgo, es decir, porque simplemente en nuestra vida todo es un riesgo. Es decir, pues digo, entre comillas, claro, porque todo no se puede atajar, ¿no? Eso sí, eso es imponderable y aparte que es pues, una quimera, ¿no? Pero sí que, desde luego, digo, en la actividad en la que hacemos normalmente nuestro trabajo o desarrollamos nuestra profesión, yo creo tenerla cubierta en la mejor medida. No deja de ser, en el caso el cometido de lo que ejecuta Beatriz, mi compañera, Beatriz Saura, creo que es necesario, sobre todo porque es una garantía de pulcritud y de bien hacer de cualquier sociedad, de cualquier sociedad mercantil. Estamos acostumbrados a ver o tenemos lastimosamente pues el pasado de haber visto pues muchas empresas que han intentado, pues bueno, y que se cometen fraudes y han hecho todo tipo de trampas y tropelías, y ya no solo lo que es la empresa en sí, porque al fin y al cabo una persona jurídica no tiene ningún tipo de personalidad, digo personalidad en el sentido de lo que conocemos, ¿no? como ser humano, ¿no? Se refugian en eso, ¿no? Cuando desde el que tú pones unas tablas, pones unas reglas en el que, mira, esto es lo que te puede pasar, como muy acertada decía la compañera, decir, mira, esto es lo que hay, este es el abanico de los posibles riesgos, es decir, la cobertura, como cuando tú vas a contratar cualquier seguro, me da igual que sea el de coche, el de vivienda y demás, tienes en las condiciones generales más o menos lo que cubre la cobertura de esa póliza, pero luego tú contratas las particulares, es decir, ves que mire, yo tengo una colección de Rolex en mi casa, claro. Ya la condición de la póliza es diferente, ¿no? Mire, es que yo crío canarios, pues mire, es que usted tiene seres vivos en su casa y ya la condición de la póliza es diferente, ¿no? Creo que es necesario y sobre todo que siempre, ante cualquier duda, se vayan a asesorar a un profesional que realmente les pueda echar una mano, aunque no le vayan a contratar, que les oriente. Bueno, señores, habíamos avisado que estaba en una mesa que es la Champions League de la responsabilidad en España. Beatriz Saura, Fernando Fanego, buenos amigos que nos han introducido un poco en ese mundo que nos amenazan en cuanto salgamos de aquí, la responsabilidad en la cual podemos incurrir. Chicos, un placer haber tenidos aquí y bueno, pues es vuestra casa y bueno, pues seguiremos hablando, traerme casos reales, de esos que por desgracia tenéis que afrontar en el día a día porque la gente necesita también más información para poder tomar decisiones. Recojo el guante. Un placer compartir la mesa con Fernando Fanego y contigo. Muchas claro gracias. Que sí, chicos, un placer. Muchísimas gracias. Date cuenta, yo, querido Roberto, yo llevo, igual que mi compañera, pues son todo desgracias. Date cuenta que yo, lastimosamente, y que se me perdone, vivo de las gracias ajenas. Pues nada, chicos, pero bueno, al final solucionáis también la vida de los demás. Bueno. Sois súper necesarios. Pues señores, continuamos con nuestro programa porque Alberto Cabello está ya preparado para ser entrevistado.